Los ejércitos no tienen la verdad, ni las leyes, ni la astrología. ¿Podría decirnos por favor su nombre y apellidos completos? Sí, María Luján Bertela. La verdad de la verdad es que nunca es una, ni la mía, ni la de él, ni la tuya. La verdad de la verdad es que no es lo mismo parecer que caer en el abismo de la verdad. Señora, el motivo de su convocatoria es para prestar declaración testimonial en esta causa denominada ESMA Unificada, donde se están juzgando los hechos que se habrían cometido en la Escuela de Mecánica de la Armada durante los años 1976-1983. Fui secuestrada el 11 de octubre de 1979, junto con mi hermana Marielina Bertela, del departamento donde vivíamos, alquilábamos, en Flores, a las 4 de la mañana, por parte de 6, 7 personas fuertemente armadas. Fuimos conducidas en distintos autos a lo que luego supe que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Me buscaban a mí, yo tenía 21 años, mi hermana tenía 19. Bajé a un sótano. Quiero hacer un paréntesis, es que este testimonio quizás sea muy resumido porque pasaron casi 35 años y que yo tengo conmigo, que ayer pude hacerme el testimonio que hice en el 85, en 1985, en la Vuelta a la Democracia, 84, 85, no recuerdo bien, ante el CELS, que es un testimonio mucho más completo en el cual doy detalles que en este momento no recuerdo. Yo lo leí y no quiero repetir cosas que no recuerdo porque estaría casi mintiendo. Yo, si lo escribí en el 85, es que debe ser verdad, pero ahora no me acuerdo de muchas cosas. O sea que yo voy a hablar de lo que me acuerdo ahora. Bajamos al sótano y me llevan a la sala de tortura y empiezo a ser interrogada. Las preguntas estuvieron dirigidas especialmente a poder identificar a 3 de mis compañeros de militancia. Éramos todos del mismo pueblo, de Chacabuco, de la provincia de Buenos Aires. Esas 3 personas, porque una era mi hermana mayor y mi cuñado, y la tercera persona era Adalberto Rossetti, esposo de Liliana Ros de Rossetti, secuestrada el 10 de diciembre del 76 embarazada, que fue un caso bastante conocido por la búsqueda de los que suponíamos eran mellizos nacidos en cautiverio, los mellizos Rossetti y Ros. Yo formé pareja con Adalberto Rossetti en junio del 79, cuando ya se estaba él yendo a Río de Janeiro a pedir asilo político. Y yo caí en octubre del 79. O sea que todas las preguntas, yo había viajado incluso en 2 oportunidades a Porto Alegre a verme con él, y sí que todas las preguntas del interrogatorio fueron muy crueles en el sentido de que suponían que yo tenía un nivel de compromiso más alto de que efectivamente tenía. Haber viajado a Brasil podía significar que fuera parte integrante del brazo armado de Montoneros, que estaba llevando adelante en ese año la contraofensiva militar. Algunas cosas que no conté en el relato, en el testimonio del CELS, que por ahí me gustaría contarlo en esta oportunidad. Si en ese momento no lo conté, fue porque todavía estaba influida por mi pareja. Que era claramente quien representaba para mí la organización político-militar Montoneros. O lo que de ella quedaba. Él miró mi testimonio y algunas cosas del testimonio me dijo que la sacara.
Y ahora les voy a contar porque ya soy libre pensante y tengo como 55 años. Una de las cosas que sucedieron en el interrogatorio, que fue muy fuerte y que me resulta difícil de contar acá, pero creo que puede dar cuenta de la complejidad de los hechos trágicos de los que participamos todos, fue que yo me preguntaba ¿a quién habrán detenido antes de mí? Y yo me preguntaba ¿a quién habrán detenido antes de mí? Y me di cuenta porque me relatan un extracto de una conversación con un compañero de mi pueblo que era parte de ese grupo de jóvenes, que había sido 15 días atrás. Mi conversación con este compañero es porque él manifestó su enojo, su malestar, porque Montoneros había llevado adelante el atentado de Walter Klein y que en ese atentado se puso un explosivo en un domicilio donde había 4 niños entre 4 y 12 años. Y yo, que era algo así como su responsable de 21 años, él tenía 20, le dije: es la guerra, es la guerra, es la guerra. Y en la tortura me dijeron: vos dijiste que el atentado de Walter Klein era la guerra. Bueno, ahora vas a ver lo que es la guerra. Repetir esa frase acá, repetir que yo había justificado a los 21 años un atentado terrorista porque la utilización de explosivos en el domicilio de una persona donde hay niños, ahora lo entiendo como un acto de terrorismo, antes no, era un acto revolucionario, podían haber muerto los niños. No sé cómo lo hubiera procesado, cómo hubiera llegado a los 55 años. Me arrepiento profundamente de esa frase que es infeliz, por decirlo de la manera más elegante, y que de ninguna manera hoy pienso que la lucha, en el sentido como fui entrenada para aceptarla, que no la considero absolutamente más. No considero la violencia un instrumento de lucha política y que a modo de atenuante pongo mis 21 años y que fui captada ideológicamente por Montoneros a los 15 años que los 15 años es una edad que todavía un adulto tiene que pensar que es una personalidad maleable, es una tierra fértil, y si no, los reclutamientos de las sectas lo saben muy bien. Y fui adoctrinada ideológicamente con lecturas de documentos políticos re aburridos. Pienso ahora cómo me perdí mi adolescencia. Fui entrenada política y militarmente para aceptar este tipo de hechos. Después de 4 días nos llevaron al sótano. Nos sacaron del sótano, perdón. Nos sacan del sótano y nos hacen subir 2 escaleras. Algo que mi pareja me hizo borrar del testimonio al CELS, es que si bien en el testimonio yo hablo de que en un transcurso de los 40 días había guardias que considerábamos buenas y guardias que considerábamos malas, y yo había hablado de guardias buenos y guardias malos. Y eso era como nosotros lo entendíamos, porque quien nos permitía sacarnos la capucha y hablar entre nosotros. Esas eran las guardias que nosotros esperábamos, y con esos guardias establecíamos una comunicación.
Bueno, mi pareja me dijo, no, borralo de guardias buenos. Los guardias eran todos malos. Los guardias eran todos malos. Es pensamiento lineal de blancos y negros, de buenos y malos. Creo que nos atravesó fuertemente y nos atraviesa todavía. Y tuve muchos años de terapia para poder pensar la realidad de una manera más compleja, donde no todos los buenos estaban de un lado y todos los malos estaban del otro, donde no todos los buenos estaban de un lado y todos los malos estaban del otro. Lo aprendí a golpes, después, ahí y después. Ahora en este momento me doy el gusto de reivindicar un guardia que en el segundo momento que me torturan, cuando ya no me lo esperaba, por el 30 de octubre, él me conduce y él me sube en brazos, pero yo no podía caminar. Y yo le dije, no me acuerdo cómo se llamaba, le dije, no me avisaste, yo pensaba que me estaban bajando para liberarme. ¿Cómo no me avisaste que me iban a torturar? Me dijo, no sabía. Y me dijo, a nosotros nos obligan a presenciar la tortura. Él tenía, todos los guardias que nos cuidaban tenían alrededor de 18 años. Y yo lloraba y él lloraba conmigo y lloramos juntos un buen rato. Yo volví a la ESMA una sola vez y vi los extractos de relatos de sobrevivientes. A mí nunca me llamaron. Yo soy una sobreviviente no apta políticamente para el gobierno actual. Por lo tanto, nunca fui convocada a ninguno de los mega shows, el mega show de la recuperación de la ESMA. Lo que quiero decir es, este relato de algo que me sucedió en la ESMA, yo lo hubiera querido contar y hubiera querido que formara parte de esta parte de la complejidad de los hechos, que en la ESMA no la encontré, por supuesto, en toda la recorrida que hice. Nunca nadie me preguntó, vos, ¿qué quisieras decir? Yo quisiera contar eso. Quisiera contar muchas otras cosas de los compañeros, el día que Víctor a las 6 de la mañana cantó para todos una samba, porque había un guardia bueno que no dejaba a Víctor cantar. Muchos testimonios. Todo lo que encontré son los relatos hasta casi morbosos, que no sé si sirven para formar a las nuevas generaciones, que es lo que más me preocupa. Por eso vengo, por eso digo lo que estoy diciendo, porque cada vez que me despierto todos los días digo, si Dios me salvó la vida, debe ser porque tengo alguna responsabilidad. Si Dios me salvó la vida, debe ser porque tengo alguna responsabilidad. Mi hermana fue liberada a la semana, junto con Daniel y con Roxana. A mi hermana la dejaban en el departamento del cual nos habían secuestrado. Y la otra cosa típica es que lo citaron 2 veces a mi papá. La tercera vez que lo citaron, mi papá vino pensando que era una cita como las anteriores y en esa oportunidad me entregaron a mi papá. Cuando salgo me dicen, te vas a Chacabuco, no vuelvas más, no milites más, te soltamos porque sos un perejil y me devolvieron el DNI arruinado, tuve que hacer un DNI nuevo y yo ya tenía la decisión de irme porque tenía mucho miedo y me fui. Mi pareja estaba en Río de Janeiro y viajé con un familiar y pedí refugio político. Y en esos 4 años acompañé a Alberto Rossetti y a las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los mellizos, supuestos mellizos Rossetti y Ross, que terminaron siendo Reyardo Tolosa. Yo fui víctima a los 15 años en primer lugar de montoneros. Y a los 21 años fui víctima de la ESMA.
Y en el exilio, una vez que recuperé la libertad, fue víctima de muchos integrantes de organismos de derechos humanos que me hicieron sentir la dificultad de presentarme como sobreviviente de la ESPA. La pregunta, ¿cómo hiciste para salir?, era la pregunta frecuente. Yo me ponía toda colorada, yo tenía taquicardia. La pregunta, ¿cómo hiciste para salir?, era fatal, porque era a quién cantaste, cómo colaboraste, te quebraste. La pesada carga de ser sobreviviente me llevó muchos años procesarla. Al principio no podía, era chica, no tuve apoyo psicológico. La primera vez que experimenté lo que era ser sobreviviente y la sospecha fue en Brasil, cuando mi pareja asistía a reuniones políticas con compañeros que seguía viéndose en Brasil, en Río de Janeiro, y yo no podía asistir. Yo tenía ganas de suicidarme. Él me dejaba sola en el departamento, porque él iba a reuniones políticas. Eran reuniones importantes, yo no podía ir porque yo era sospechada. Yo no había cantado a nadie, yo estaba orgullosa de mí. Pero parece que no era suficiente. Había cantado la marcha peronista entera, menos la última estrofa, que era la de Montoner, porque dije que no la sabía. El impacto y las huellas se van sumando. Yo no voy a hacer una ponderación. Yo no tuve apoyo psicológico, nadie registró que tenía 21 años, que había sido violentada, que había respondido dentro de lo que pude. Y yo sentía que, por lo menos a mi hermana, nadie tenía que recriminarme. Yo caí después de vos. Nadie. En París estábamos en permanente contacto con las abuelas de Plaza de Mayo y otros familiares que integraban madres y otros organismos, porque eran parientes de los exiliados con los que nos vinculábamos. La pregunta de los familiares, ¿y vos? Pero era así como una carga. ¿Y vos cómo hiciste para salir? Y mi hijo no, porque yo pensaba, mi hijo está muerto y vos estás acá con vida. Entonces yo tenía todo un discurso armado rápido, porque me ponía toda colorada y me daba taquicardia. Entonces rapidito tenía toda una secuencia de argumentos en el que me ocupaba por decir. Yo no canté a nadie. Después de mucho tiempo de terapia me di cuenta que no tenía que decir eso, porque eso fue circunstancial, porque el dar un nombre o no dar un nombre tenía que ver con la capacidad de cada uno, más sumado a la intensidad de la tortura, y que eso no me hacía ni más digna de la libertad o menos digna de la libertad, que el parteaguas entre los que fuimos liberados y los que fueron matados no pasó por haber colaborado o no haber colaborado. Yo no podía responder esa pregunta de por qué vos cómo hiciste para salir. Llegó un momento del transcurso de mi vida que dejé de contestarla. Eso fue por consejo de mi psicólogo. Me dijo, vos deciles que le tienen que preguntar a la Marina, que son los que te soltaron. La aceptación del sobreviviente es muy difícil. Hay un libro, un texto de la Facultad de Filosofía y Letras de una investigadora, Ana Longoni, creo que se llama Traidores, que se puede ver por internet, donde ella dice que los sobrevivientes, hay una necesidad social de que los sobrevivientes seamos de algún modo traidores, porque en esta lógica de antinomias es la única manera de que los desaparecidos sean héroes. Hay una necesidad social de que los sobrevivientes seamos de algún modo traidores, porque en esta lógica de antinomias es la única manera de que los desaparecidos sean héroes. Y si encima somos librepensantes, y si encima, pasado el tiempo, uno hace opciones políticas diferentes de las que supuestamente correspondería por un mandato,
por un mandato que a mí no me manda ya más nadie. Sin embargo, soy interpelada por mis opciones políticas, como si todos tuviéramos que pensar exactamente lo mismo. De hecho, la misma paradoja de que discutiéramos entre nosotros, todos secuestrados porque pertenecíamos a distintas fuerzas políticas, da muestra del grado de intolerancia de una sociedad que no sé si está resuelta. Intolerancia que no tiene fin, porque estoy hablando de no nos aceptábamos entre nosotros todos secuestrados, no nos aceptamos entre nosotros sobrevivientes. Yo intenté ser parte, pero siempre fui una gran solitaria, vine sola. Hice mi proceso de inserción social, del cual estoy orgullosa, donde aprendí a convivir con personas que pertenecen a distintos partidos políticos. Me enriquecí con el trabajo en la legislatura, en el Congreso, aprendí las bondades de la política con mayúscula. Entonces yo no lo sabía porque nosotros íbamos a tomar el poder por la lucha armada. Yo quise ser parte de la comisión de ex detenidos desaparecidos y no me lo permitieron. Alicia Pierini, en el Ministerio de Derechos Humanos, estaba realizando adelante todo el proceso de reparación económica de los hijos, de los sobrevivientes. Ella me dijo, para ser parte de la persona, no quiero decir la persona, es parte de integrar, es una persona que está en esta querella. Por eso son las contradicciones que me genera a mí ser testigo, que nunca me consultaron si quería ser testigo, pero acá estoy y tengo opiniones encontradas con algunas de las personas que están llevando adelante esta querella. La persona que me entrevistó me dijo que no podía ser parte de la comisión de ex detenidos desaparecidos, por eso eran siempre 5 en todos los actos. Ahí me di cuenta, 5 que llevaban la bandera, éramos muchos más, nada más que había una lógica de que todos teníamos que pensar igual. Y todos teníamos que pensar igual en que todos teníamos que repudiar la reparación económica. Después me enteré que todos la habían cobrado igual, pero no lo decían. ¿Usted entiende que Montoneros era una organización político-militar? ¿Eso era lo que entendían usted y sus compañeros? Montoneros fue una organización político-militar, no lo digo solamente yo, sino toda la documentación histórica que se conserva y que circulaba en ese momento, lo que eran los documentos por los cuales yo digo que fui preparada ideológicamente para una guerra, porque eran documentos en los cuales se hablaba del brazo de Montoneros que tenía que ver con el trabajo social en los barrios, que era la juventud peronista, la juventud sindical peronista, para la juventud universitaria peronista y el ejército. Bien, tanto usted como sus compañeros entendían entonces que estaban participando de una Señora guerra. Presidenta. Doctor, no, perdón, no da lugar a esa pregunta, doctor. Esas son inferencias que no corresponden, no, de ninguna manera. ¿Yo no puedo contestar? No porque no le hice lugar. No da lugar a esa pregunta, doctor. Esas son inferencias que no corresponden, no, de ninguna manera. ¿Yo no puedo contestar? No porque no le hice lugar. Entiendo, señora Presidenta, que... La señora ya se manifestó ella lo que ella pensaba y ya lo dijo en varias oportunidades. Ahora, lo que ella infiere o piensa de sus compañeros o cómo tomaban esta situación no le incumbe a ella. ¿Sabe usted, mientras usted estuvo ese periodo en la Escuela de Mecánica, si había algunos otros detenidos que colaboraban con los... Señora Presidenta. La pregunta, sí se la voy a permitir, si sabe... No le A veo ver, ¿cómo es la objeción pregunta? de mi Sí, parte. le preguntaba si en el corto periodo en que usted tuvo conocimiento de detenidos que colaboraban con el personal militar de la Escuela de Mecánica. Señora Presidenta, si me permite la Doctor. palabra. No, solicito a la señora Presidenta que le pida mayor precisión al señor defensor en cuanto a qué tipo de actividades en está todo haciendo caso, referencia. si precisemos qué tipo de colaboración. ¿En qué? ¿En limpieza? ¿En la cocina? ¿En qué? No, doctor. Está bien. Sí, es muy amplia su pregunta. Si lo Bueno, puede precisar. le voy a- No, yo entiendo.
Sí, a ver, señora, ¿qué entendió usted? Responda. La palabra colaborador es una palabra que todos sabemos muy bien, que no es colaborar en... Diga usted lo que en usted tarea entendió. de Lo que limpieza. importa es lo que usted El diga, colaborador su respuesta. es el compañero que, más allá de dar un nombre involuntariamente y por presión de la tortura, voluntariamente negocia con la Marina la entrega de compañeros a cambio de su libertad. Esos eran colaboradores y había colaboradores. Esto es sabido por todo el mundo. Había colaboradores que salían en los autos a señalar sus propios compañeros. Esos eran colaboradores. Usted decía también que a raíz de haber sido liberada ha habido gente de grupos de derechos humanos como que la han dejado de lado. ¿Podría decirnos alguna de Señora esas Presidenta, me voy a organizaciones? poner a la Sí, pregunta, nosotros- no tienen ningún objeto. Sí, Me voy a poner a la sí, pregunta, no nosotros- tienen ningún objeto. Yo le voy a permitir la pregunta. ¿Cuál es el fundamento de esa afirmación suya? ¿Por qué usted dice que se sintió de esa manera, así como expresó otro tipo de sentimientos? Le agradezco que dé lugar porque a mí me parece que... y lamento que la parte que me propone de testigo no lo sienta así. Me voy a poner a la pregunta, no tienen ningún objeto. Realmente tenemos que entender los hechos en toda la complejidad y que son situaciones que cuestan afrontarlas, pero que es necesario hablar de ello. Y no se habla tanto porque es como casi ofensivo, como yo voy a decir que fui dejada de lado o me sentí no bien vista por integrantes de organizaciones de derechos humanos. Cuando volví del exilio a Chacabuco, mis ex compañeros políticos tampoco aceptaban que yo tuviera pareja con alguien que tuviera su primer mujer desaparecida, porque a los desaparecidos no los podíamos dar por muertos. Entonces, si bien yo formé pareja con él casi 3 años después de su secuestro, no estaba bien, y eso significó una situación también bastante traumática para mí, porque en Francia, si bien las abuelas de Plaza de Mayo venían a casa porque trabajaban con Adalberto en la denuncia del secuestro de Liliana Ross embarazada, al momento de ir a la conferencia de prensa, yo no podía ir porque no quedaba bien que un militante, un exiliado argentino que está haciendo una conferencia de prensa reclamando por su esposa secuestrada embarazada, ya tuviera una nueva mujer y un hijo. En una de esas tantas conferencias de prensa, porque yo ahí colaboraba con las abuelas de Plaza de Mayo, haciéndole la comida en mi casa, les lavaba los platos, hacía la comida y después se iban a la conferencia de prensa. Y una vez me declaré en rebeldía y me fui con mi nene, y que mi nene lloró bastante. Terminó la conferencia de prensa y vino mi pareja y me tiró el bolso al piso, porque de ninguna manera yo podía estar ahí. Yo era una figura negada, mi hijo Fernando también era un hijo negado. Yo era una figura negada, mi hijo Fernando también era un hijo negado. Mis 2 primeros hijos sufrieron claramente, nacidos en Francia, la ausencia de su padre, porque su padre se dedicaba todo el tiempo a buscar a sus hijos nacidos en cautiverio. Cuando nació Laura, yo estaba sola en la clínica, yo no tenía nadie. Él estaba en un congreso de derechos humanos en Brasil. Nació Laurita en el 83, en marzo, mañana cumple 31 años, es médica y me hizo abuela. Por suerte la vida te repara en eso. Pero la gorda lloraba y yo me tuve que bajar a buscar la ropita porque nadie me ayudó, no tenía nadie. Adalberto hoy tiene parkinsonismo y tiene una enfermedad degenerativa
que está muy mal. No puede salir de la casa, ella no puede trabajar, tiene 60 años. Él también, digamos, acá el punto de dónde terminan las víctimas también, no me gustan los parteaguas, porque él también era una víctima. Cuando él hace lo que hace, él se perdió sus 2 hijos reales, y lo peor de todo fue que el equipo de antropología forense hace 3 años nos llamaron por teléfono para decirnos que habían encontrado los restos de Liliana en una fosa común, y que por los datos que ellos tenían, Liliana la mataron embarazada. Cuando se pensaba, nosotros seguimos la pista de los mellizos del comisario Miara, que fueron extraditados de Paraguay, y todo el tiempo hasta mi separación de Adalberto en el 88, íbamos a abuelas de Plaza de Mayo, porque los mellizos iban a ser restituidos a mi hogar. Yo iba con mis 3 criaturas que tenían 1 año, 3 años, 5 años, a las reuniones con los psicólogos. Estaba el licenciado Liski en ese momento. Pasaban cosas terribles, como que yo decía a los mellizos y a mis 3 hijos que tengo con Abel, ¿qué le vamos a decir? Que la mamá de los mellizos está muerta, digamos, ¿qué lugar voy a ocupar yo en esta familia? No, me decían, de ninguna manera, señora, nosotros no podemos dar nunca por muertos a los desaparecidos. Los mellizos se restituyen a su hogar y la madre está desaparecida, y mis nenes chiquitos escuchaban hablar de esas cosas, diciendo que no hubo un resguardo. Fue el primer caso fracasado de abuela de Plaza de Mayo. Tampoco son culpables, nada más que cuando uno dice la complejidad de las cosas. Yo tengo 2 hijos bien difíciles, porque no digo causa-efecto, digo que eran criaturas escuchando hablar de cosas que no correspondían. No fui capaz de protegerlos, los otros adultos, ni especialistas y profesionales tampoco, y finalmente, digamos, la protección que hubiera sido esperar el ADN y tener la certeza. Nosotros teníamos en casa la foto de los mellizos Ricciardo Tolosa, y no eran. Mis hijos veían esa foto. Cuando usted fue citada para venir a declarar este juicio, previamente, ¿tuvo alguna reunión con alguien? Me llamaron por teléfono del juzgado. Yo pido disculpas a todas las personas con las que hablé por teléfono y no estuve correcta. Ya no me acuerdo a quién, en un momento me dijo, porque si usted tiene dudas, puede hablar con el Centro de Asistencia a las Víctimas. Yo estaba en la oficina con 1000 trabajos, de golpe me retrotrajeron al lugar de víctima. Cuando me dijo del Centro de Asistencia a la Víctima, me dio una reacción de la que me arrepiento, pero bueno, tiene que ver con alguna de las cosas que conté acá, que yo dije, pero si yo soy víctima de organismos de derechos humanos. Y además, en algunas conversaciones que deben estar grabadas, dije y pregunté quiénes eran los querellantes. Pregunté un montón de veces si era querellante el Madre de Plaza de Mayo, presidida por Eve Bonafini, porque entiendo que esa organización tiene que dar cuenta de los millones de pesos que no están, que fueron desviados, por decirlo de una manera elegante, en sueños compartidos en la construcción de viviendas. Y no quería venir si ella era querellante, y me decían, no me daban toda la respuesta. Quise saber, pregunté. Las 65 personas ya están condenadas. Sí, ya están condenadas la mayoría. Ya están presos, sí, ya están presos, pero y entonces tienen cadena perpetua. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Ah, bueno, pero ahora... esto mucho por teléfono, y le contesto, doctor, que la única reunión, se ofrecieron cuando yo llegué a casa después de la comunicación con el juzgado, había una comunicación, tengo los nombres de alguien del programa Verdad y Justicia del Ministerio, y me dio un número para que me comunique con ella. Me comuniqué, ella se ofreció a entregarme la citación.
me decía como, bueno, porque la citación no me la tiene que dar el juzgado, no, en este caso no, porque hay testigos que no quieren dar el nombre, su dirección, su teléfono. Parte de mi reinserción en la sociedad fue que mi dirección y mi teléfono está en la guía. Qué suerte, cualquiera me puede encontrar, no tengo nada que ocultar. Me dijeron, hay testigos que no quieren que el patrullero le lleve la citación. Y yo dije, yo con la policía de la democracia, estamos hablando de 35 años atrás, yo no tengo problema con que venga el patrullero. Si las personas ya me decían, pero las personas están detenidas por otros crímenes. Claro, pero si están juzgadas a cadena perpetua por secuestros seguidos de muerte, eso es mucho más grave que 40 días de secuestro, entonces le van a dar menos años. Entonces no entendía, si ya tienen cadena perpetua, ¿por qué estoy yo acá? No importa, trataron de explicarme amoroso todos los abogados. En un momento me dijeron, porque esto le sirve a usted, el testimonio le va a servir a usted para ser reparada. Yo soy una señora grande y yo hice mis acciones legales por las cuales me considero reparada. Cuando yo dije ahí en la reunión en el Ministerio de Justicia que yo me sentía reparada, me dijeron, yo me sentía reparada por el Estado, y me dijeron, bueno, pero no por la justicia. Después me fui yendo pensando, pero y el Poder Judicial es parte del Estado. Pero bueno, no importa. En esa conversación en el Ministerio me fueron explicando, me dijeron, porque es importante los testigos, porque van apareciendo piezas. Hay personas militares que niegan su participación en los hechos, entonces aparece un testigo y dice, no, sí, yo lo vi a este señor que efectivamente participó de la detención. Entonces los testigos son muy importantes, lo cual yo le dije es el mismo caso que Milani. En alguna de las llamadas telefónicas me dijeron, esta es una causa muy importante porque esta es la primera vez que se va a juzgar a 3 civiles. Por eso pregunté a la entrada quiénes eran los civiles y de qué se los acusaba. Porque el tema de los civiles, claro, después, como hay un dicho, después vamos por los civiles, después vamos por los que participaron directamente, después por los que se supieron y no dijeron nada. Mis vecinos que miraron por la perilla de la puerta a mi secuestro y no dijeron nada, y los civiles que fueron a la Plaza de Mayo el día del golpe militar. Hay una parte de la sociedad que no ha sido ni reparada económicamente. Todos los civiles que fueron víctimas casuales de hechos de terrorismo, de enfrentamientos entre ambas partes, esas personas, son 40 civiles aproximadamente, nunca creo que no fueron reparados económicamente. No sé si hay juicios, si el Estado da cuenta de esto. Entiendo que la conducción de las organizaciones armadas fueron amnistiadas junto con los militares, que tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno de Menem hubo un mirar los hechos de violencia con sus distintos grados de responsabilidad, por supuesto, desde el Estado y de las organizaciones de la sociedad, y que en la actualidad se está haciendo, entiendo lo de delitos de lesa humanidad y entiendo que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas prescribieron. El argumento jurídico de delito de lesa humanidad no creo que satisfaga ni calme el dolor de la mamá de Paula Lambruschini.